Método RAPI-PECAP, aplicado al capítulo 1 de Romanos. El resumen. El capítulo 1 de Romanos comienza con la introducción de Pablo, quien se presenta como siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. En este Evangelio, Dios revela su justicia, que se recibe por fe. Pablo se dirige a los cristianos en Roma, expresando su deseo de visitarlos y fortalecer su fe. Luego pasa a un análisis de la situación de los gentiles, mostrando cómo, a pesar de conocer a Dios a través de su creación, han caído en la idolatría y en prácticas inmorales. Este capítulo establece la condena de la humanidad por su rechazo a Dios y su moralidad, destacando que la justicia de Dios es evidente para todos, pero que la desobediencia humana provoca la ira de Dios. Análisis del texto. Pablo establece desde el inicio la centralidad del Evangelio como el poder de Dios para salvación, y enfatiza que la justicia de Dios se revela en él. A continuación, hace una crítica fuerte hacia los gentiles, que habiendo conocido a Dios, lo han rechazado. Esto incluye el intercambio de la gloria de Dios por imágenes corruptibles y la práctica de la inmoralidad sexual. La justicia de Dios, aunque revelada a través de la naturaleza, ha sido ignorada, lo que resulta en la ira divina, manifestada en el abandono de Dios hacia los corazones de aquellos que persistieron en el pecado. P. Paralelismo con las Escrituras. Romanos 1 tiene paralelismos claros con pasajes de otros libros bíblicos. Salmo 19:4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo da como la creación revela a Dios, similar al mensaje de Pablo en Romanos 1. Génesis 6:5. La corrupción humana y el pecado en los días de Noé, que provocaron la ira de Dios, es un paralelo directo con la corrupción que describe Pablo en los gentiles. Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él, lo que refuerza el concepto de la revelación de Dios a través de la creación, tal como se menciona en Romanos. Y interpretación principal del texto. La principal interpretación del capítulo 1 de Romanos es que Pablo pone en evidencia la culpabilidad de la humanidad, tanto judíos como gentiles, ante Dios. El rechazo de la revelación de Dios a través de la creación y la revelación moral resultan en la condena divina. La ira de Dios no se dirige solo a los actos explícitos de maldad, sino a la desobediencia generalizada y al rechazo de la verdad revelada, mostrando que el ser humano, por su naturaleza caída, está en necesidad urgente de la salvación de Dios. Preguntas reflexivas. 1. ¿De qué maneras en mi vida cotidiana puedo estar rechazando la revelación de Dios a través de la naturaleza y su palabra? ¿Cómo puedo evitar la tentación de caer en la idolatría, incluso en formas modernas de idolatría que no son necesariamente estatuas, pero que desvían mi atención de Dios? 3. ¿Qué significa para mí personalmente vivir por la fe y no por las obras, tal como Pablo lo menciona en su carta a los Romanos? Escritos adicionales que refuerzan el texto. Ellen G. White ofrece varias reflexiones en sus escritos que refuerzan el mensaje de Romanos 1. El deseado de todas las gentes. Ella afirma que la creación misma da testimonio de la existencia y poder de Dios, y que todos los seres humanos tienen la oportunidad de reconocerlo, aunque muchos elijan no hacerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Ella habla sobre cómo el rechazo de la luz y la revelación que Dios da al ser humano tiene consecuencias profundas en su vida y en su relación con Él. La historia de la redención. Ellen White también muestra cómo, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado momentos en que la humanidad, aunque conocedora de Dios, se ha alejado y ha caído en la idolatría y el pecado, lo que provoca la ira divina. Aplicación práctica. Para los creyentes hoy, este pasaje de Romanos nos llama a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de responder adecuadamente a la revelación de Dios, tanto en la creación como en las Escrituras. Vivir por fe significa reconocer que la justicia de Dios nos es dada gratuitamente, y es a través de esa fe que podemos encontrar la salvación. Practicar la fe implica también evitar caer en las trampas de la idolatría moderna, que puede ser cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, ya sea el trabajo, el dinero o incluso la tecnología. Profundizar en las enseñanzas de Ellen G. de White, Ellen G.,
De White pone un fuerte énfasis en la necesidad de una respuesta fiel a la revelación de Dios. Ella nos recuerda que, aunque la humanidad ha sido revelada la verdad, muchos eligen rechazarla y seguir sus propios caminos. Esto es evidente en los escritos de Ellen G. de White, quienes instan a los cristianos a mantener una vida de consagración a Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. De lo contrario, el rechazo de Dios traerá consecuencias espirituales serias. En su obra, El Ministerio de Curación, destaca que la verdadera salvación radica en una vida de fidelidad a Dios, observando sus mandamientos y siguiendo la luz que Él da a través de las Escrituras y la creación. Conclusión. El capítulo 1 de Romanos nos muestra cómo la humanidad, al rechazar la revelación de Dios, se aleja de la verdad y se sumerge en el pecado. Como cristianos, estamos llamados a vivir por fe, a reconocer a Dios en su creación y a evitar las trampas de la idolatría. Los escritos de Ellen G. de White complementan este entendimiento, mostrando que la respuesta a la revelación de Dios es esencial para nuestra salvación. Profe, ahora vamos a aplicar el mismo método al capítulo 11 y su conexión con el capítulo 1 que acabamos de analizar. Adelante, profe. Método RAPIPECAP aplicado al capítulo 11 de Romanos y su conexión con el capítulo 1. Resumen del capítulo 11 de Romanos. En Romanos 11, Pablo aborda el tema de la salvación de Israel y la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Comienza preguntándose si Dios ha rechazado a su pueblo Israel, y responde que no, ya que un remanente fiel sigue siendo parte de la promesa divina. Luego habla sobre cómo la incredulidad de Israel permitió que los gentiles fueran injertados en el pueblo de Dios. Sin embargo, advierte a los gentiles que no se enorgullezcan, pues si Israel puede ser restaurado, los gentiles también pueden ser cortados si caen en incredulidad. El capítulo concluye con una exaltación de la sabiduría y los juicios de Dios, destacando que su plan es perfecto y más allá de la comprensión humana. Análisis del texto. Pablo presenta la restauración futura de Israel, lo cual está relacionado con el rechazo de los gentiles a la salvación, y cómo a través de su incredulidad, los gentiles fueron injertados en el pueblo de Dios. La caída de Israel, que podría haberse entendido como un rechazo definitivo, es vista como una oportunidad para los gentiles de acceder a la salvación. Sin embargo, Pablo recalca que no deben creerse superiores. El capítulo resalta la bondad y severidad de Dios. Los gentiles deben temer que si no permanecen en la fe, podrían ser también desechados. El énfasis está en la soberanía de Dios, quien tiene el poder de salvar a todos, tanto a gentiles como a judíos, pero solo a través de la fe. P. Paralelismo con las Escrituras.
Romanos 11 tiene varios paralelismos con otras escrituras. Génesis 2:3. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Este versículo destaca el plan de Dios de incluir a los gentiles en la bendición dada a Israel. Isaías 59:20. Viene el Redentor a Sión, y a los que se apartan de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Aquí se ve la restauración de Israel, y cómo Dios llevará la salvación a aquellos que se apartan del pecado. Un tema paralelo al de Romanos 11. Efesios 2:13. Pablo habla de cómo los gentiles, antes alejados de la esperanza y sin Dios, ahora han sido acercados a través de la sangre de Cristo, reflejando el mismo concepto de inclusión que vemos en Romanos 11. Interpretación principal del texto. La principal interpretación del capítulo 11 de Romanos es que la salvación no es exclusiva para los judíos, sino que incluye a los gentiles, y que Dios sigue teniendo un plan para Israel. Aunque los gentiles fueron injertados en el árbol de la salvación, deben mantenerse firmes en la fe. Si bien Israel ha sido temporalmente cegado en su incredulidad, el plan divino de salvación no ha fracasado, y en el futuro, Israel también será restaurado. Este pasaje subraya la soberanía de Dios, quien tiene el poder de restaurar a cualquiera, tanto gentiles como judíos, pero solo si permanecen en fe. P. Preguntas reflexivas 1. ¿Cómo puedo evitar caer en el orgullo espiritual, recordando que mi salvación depende únicamente de la fe y la gracia de Dios, y no de mis méritos? 2. ¿Qué significa para mí personalmente que aunque los gentiles fueron injertados en la salvación, Dios aún tiene un plan para el pueblo de Israel? ¿Cómo puedo estar más consciente de la soberanía de Dios en mi vida, confiando en su plan perfecto, aunque no lo entienda completamente? Escritos adicionales que refuerzan el texto. Elena G. de White tiene varios escritos que complementan y refuerzan los temas tratados en Romanos 11. El deseado de todas las gentes. En este libro, Elena White explica cómo la salvación ofrecida a los gentiles no significa que Dios haya desechado a Israel, sino que la incredulidad temporal de este pueblo abrió el camino para que los gentiles recibieran la gracia divina. La restauración de Israel es un tema importante que ella también aborda, destacando la fidelidad de Dios a sus promesas. Patriarcas y profetas. Elena White explica cómo la promesa de Dios a Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones, se cumplió con la inclusión de los gentiles en el plan de salvación, lo que conecta directamente con lo que Pablo describe en Romanos 11. Testimonios para la iglesia. Ella reflexiona sobre cómo la iglesia no debe caer en el orgullo ni en la presunción, como el pueblo de los gentiles advertido en Romanos 11, sino que debe humillarse y depender de la gracia de Dios para mantenerse firme en la fe. Aplicación práctica. Para el creyente hoy, el capítulo 11 de Romanos nos llama a una actitud de humildad. No debemos enorgullecernos de nuestra posición en Cristo, ya que no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios que somos salvos. Es esencial mantenernos firmes en la fe, sabiendo que nuestra permanencia en el pueblo de Dios depende de seguir fielmente a Cristo. Además, como iglesia, debemos recordar que Dios sigue teniendo un plan para el pueblo de Israel, y esto debe motivarnos a orar por la restauración de este pueblo y compartir la gracia de Dios con todos, tanto judíos como gentiles. Profundizar en las enseñanzas de Elena G. de White. Elena G. de White profundiza en el tema de la salvación universal en muchos de sus escritos. En el conflicto de los siglos, describe cómo el pueblo de Dios ha sido escogido para ser un canal de bendición para todas las naciones, tal como se describe en Romanos 11. A través de la historia, Dios ha mantenido su promesa de bendecir a todas las naciones a través de su iglesia. En la historia de la redención, también se refiere al futuro de Israel y cómo Dios restaurará a este pueblo en su debido tiempo, como lo predice Pablo. Elena White enseña que la gracia de Dios está disponible para todos, pero depende de nuestra fidelidad para que podamos recibirla y permanecer firmes hasta el fin. Conclusión. El capítulo 11 de Romanos nos muestra la inclusión de los gentiles en el plan de salvación y la futura restauración de Israel. Como cristianos, debemos evitar el orgullo, permanecer firmes en la fe y confiar en la soberanía de Dios en todo momento. Los escritos de Elena G. de White nos ayudan a profundizar en este entendimiento,
resaltando la fidelidad de Dios y la importancia de compartir su gracia con todos los pueblos del mundo. Muy bien, hemos llegado al final de esta transmisión y queremos invitarlos a que nos acompañen en el video 148B, o sea, la segunda parte de esta clase. Oramos. Dios nuestro que estás en el cielo, gracias le damos por acompañarnos en esta grabación. Oramos, buen Dios, para que podamos publicarla y que sea para honra y gloria suya. Oramos por los que logren conectarse y por los que logren seguir los consejos que se encuentran en este estudio. Por Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Recuerda que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Bendiciones.